No es una clase, es un resumen rápido sobre qué son los proyectos. Los proyectos de inversión son aquellos que cubren las necesidades que se requiere la sociedad ahora. Por lo tanto, vamos a hacer la adquisición de activos fijos para producir y demostrar que tiene capacidad de pago. Con ese contexto vamos a poder elaborar un proyecto. Un proyecto tiene 4 componentes básicos. Mira, el escribir no les ayuda mucho. Pierden el tiempo tratando de poner la palabra y yo ya estoy muy adelante. Mejor, como es muy rápido, escuchemos y si tenemos alguna inquietud le hacemos la pregunta. Pero si se ponen a escribir como una clase, van a perder muchísimo tiempo. Al mediodía. ¿De acuerdo? Hay mucha bibliografía. Yo tengo bibliografía de Juan José Miranda, de los hermanos Zapata, que son los que han orientado en América Latina la inversión de proyectos y el cálculo y la evaluación. Así es que ustedes, en vez de estar escribiendo, tienen que ir a leer esos documentos que les va a ayudar. No esperen que con un acompañamiento de 2 horas ya sabemos proyectos. Para nada. Yo tengo 35 años de haber hecho proyectos y aún cada proyecto que hago es nuevamente una investigación. ¿Por qué? Porque nosotros a nivel personal somos personas diferentes, más altos, más gorditos, más pequeños. Y cada uno tiene que hacer un proyecto a esa medida. Entonces no es una regla con la cual podríamos decir un proyecto se hace de esta manera. Por lo tanto, vamos a dejar de escribir. Parecen egresados estudiantes del primer año, que vienen del colegio de las Dolorosas, a copiar todo. Ya son egresados profesionales en los cuales vamos a tener de ustedes la experiencia y de nosotros la teoría. Eso combinado, el examen complexivo. ¿Está claro? Hagan el favor de no escribir. Mercado. El primer capítulo del proyecto. La parte técnica. La parte financiera. Y la evaluación. Cada uno de estos componentes nosotros no hemos podido culminar el objetivo más prioritario nuestro de para poder proyectarnos igual hacia nuestro hogar y nuestra familia con unos mejores ingresos y una mejor alcance de la sociedad. También quisiera un poco de respeto, ¿no? No le estoy diciendo nada diferente. Sí, estamos necesitando un poco de respeto porque si nosotros necesitamos tomar apuntes es porque no tenemos todo el tiempo para poder leer muchas hojas de capítulos de 12 materias. Entonces nosotros tenemos que tomar los apuntes. Yo no les estoy faltando al respeto porque considero que son personas adultas y saben comportarse en una reunión a la que fueron llamadas. Estamos al 31 del examen, todavía no nos aclaran qué materias están y cuáles no están. Y por eso nuestra preocupación, y hay muchas cosas que están aquí. Perdóneme. Pero eso ha sido, o sea, eso es lo que estamos... Ese no es tema de proyectos. Ya le dijo el economista López que les va a pasar toda la para información. explicarle por qué es nuestra situación, o sea, no es tanto por... El producto, el mercado, la demanda, la oferta,
comercialización y los precios. Esos son los temas fundamentales que van a ser tratados. El producto, la calidad y la cantidad y cómo está hecho. Características cualitativas y características cuantitativas. ¿Para qué sirven? Sus usos, los productos suplementarios o complementarios. Si es un producto primario, secundario, quiero decir, primario de la tierra, secundario que tiene ya algún valor agregado. ¿Cómo está compuesto ese producto? Como ustedes han visto en una botella de agua, dice, tiene tantos minerales, CO2 y cosas por el estilo. Esa es la característica cualitativa. La característica cuantitativa, cuánto participa cada componente en el producto. ¿De acuerdo? Y sus usos. Ahí hay productos que pueden ser en base a las elasticidades, como elasticidad de precio, elasticidad de demanda, cantidad, precio. Ese tipo de análisis hay que hacer en cada uno de los productos. Los conceptos están en la teoría. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de demanda, hablamos del consumidor. Hablamos de quiénes son los compradores. Para eso existe mucha teoría. La psicología del consumidor, los ingresos, la moda, la tendencia del consumo, la frecuencia del consumo. Eso es el estudio de la demanda. Y ese estudio puede ser de varios aspectos. Aspectos estadísticos que vienen de la información de los organismos especializados, puede ser del Estado, instituciones internacionales, la FAO, ¿sí?, que nos permite conocer en países de América Latina cuánto se consume de harina de trigo por persona. Esa es una información valedera. Ese es un coeficiente técnico. Sí han de haber escuchado. Esa información de organismos especializados nos permite cuantificar la demanda. La información de los estados, de los organismos de gobierno, que nos dice la estadística del consumo o las ventas de petróleo, cuánto está, quién los está generando, el Estado. Las exportaciones de flores, ¿quién los genera? La Asociación de Flores. La Asociación de Automotores, ¿cuántos automotores se consumen? Esas informaciones que nos proporcionan organismos especializados nos permite también conocer aquí algunos aspectos del consumo aparente y el consumo efectivo. Consumo aparente, producción nacional, más importaciones, menos exportaciones, más menos variación de existencias. Que se relaciona la variación de existencias a esos productos que no han pagado impuestos y que están en el mercado, como por ejemplo las cervezas, como por ejemplo los zapatos. ¿Sí? Al hacer un estudio de cerveza, tenemos que considerar cuál es la producción nacional, cuáles son las importaciones, cuánto exportamos y más o menos esos productos que están en el mercado que pueden tener una relación con la producción nacional con algún porcentaje. Entonces la demanda está a través del consumo aparente y el consumo efectivo. Esto nos permite tener fuentes estadísticas. Pero cuando no existen esas fuentes estadísticas, nosotros podemos estimar la demanda por el ingreso, por las tendencias, las frecuencias de consumo, etc. Son como 6. Eso nos permite saber que el consumo de esos productos existe por temporalidad, por moda, por precio, por ingreso. ¿De acuerdo?
es otra fuente que no es estadística. Nosotros vamos a ver. Y para hacer esto para garantizar esto vamos a hacer una encuesta. Y esa encuesta tiene que ser un estudio de campo para determinar cuánto se consume este producto y garantizar lo que estamos diciendo de este nivel de ingresos, de esta preferencia de consumo. ¿Está claro? Este es el componente de la demanda. Con estos datos yo tengo que proyectar esta demanda. Y existen diferentes metodologías. Metodologías que pueden ser las tasas de crecimiento interanual, la tasa de crecimiento global y las proyecciones matemáticas, ¿no? La línea recta, la línea exponencial, logarítmica. Y estas líneas rectas tenemos una tendencia histórica de consumo, la exponencial, cuando es cíclico y pierde, y la logarítmica, cuando el consumo es cíclico. ¿Para qué hacemos este estudio de demanda histórico? Para proyectarlo, para tener una tendencia a futuro de mis proyecciones y quitar todas estas aristas en el tiempo. Por eso yo utilizo ciertas matemáticas financieras, o sea, las herramientas estadísticas, ¿no? Para poder proyectar. Y igual a B, a logarítmica, ¿no? Logaritmo de A más logaritmo de B, ya. Acá, Y igual a A más B a la X. Y igual a A más B, X. Y aquí existen dos metodologías, los mínimos cuadrados y reemplazo en fórmulas. Todo eso podemos estimar con la demanda. ¿De acuerdo? Solo la demanda. Cuando esta teoría se puede aplicar para proyectar el consumo de los productos, vamos a comparar con la oferta. La oferta está relacionada a quién es el que produce, cuánto produce, a qué precios produce, dónde está ese productor, localización regional, zonal. Por ejemplo, las molineras de trigo, ¿dónde está? ¿Quiénes son? ¿Cuánto produce? Si yo conozco la oferta nacional bien definida, voy a comparar con las proyecciones que he hecho de la demanda para poder estimar una demanda insatisfecha. Esa demanda insatisfecha me va a decir la capacidad que puede tener el mercado si yo pongo una fábrica nueva para producir ese producto. Ese es el objetivo de hacer el estudio de la demanda y de la oferta. Determinar la demanda insatisfecha. ¿Estamos? Si yo conozco la demanda, conozco la oferta, voy a utilizar la herramienta de cómo comercializar esta oferta. ¿A través de qué canales está entregando el producto en el mercado? ¿Para qué? Para yo poder rescatar tal vez lo mejor. Y ahí se utiliza alguna teoría internacional que se llama el benchmarking. Captar del que tiene bien estructurado lo mejor para adoptarlo en mi empresa y poder explotar. ¿De acuerdo? Y cuando yo conozco cómo comercializa, yo conozco también cuáles son los precios que están en el mercado del producto. ¿De acuerdo? Al tratar de elaborar todo esto, yo ya determino cuál es el tamaño de mercado.
y me dice en la teoría de que esa demanda comparada con la oferta, yo tengo una demanda insatisfecha, mínimo debería considerar el tamaño de mi empresa con un 10% para poder iniciar. ¿Por qué? Porque yo no le puedo decir al empresario, mira, es 100 el tamaño del mercado como demanda insatisfecha. Hagámoslo 100. Ese momento yo me equivoco con el señor inversionista y le digo, mira, hazte 100, pues una planta de 100. Comienza a producir, no hay la respuesta del mercado y me va a buscar para pedirme explicaciones. ¿Por qué razón me dijiste que el tamaño del mercado es tan grande? Por esa razón vamos a asumir el 10% de esa demanda insatisfecha para iniciar con nuestra nueva inversión. ¿De acuerdo? Disculpe, ¿hay al respecto alguna norma, alguna que establezca ese 10%? ¿Por qué no 15, por qué 20? Puede ser, pero mínimo el 10%. Es un estándar más. Sí, ¿para qué? Para asegurarle al inversionista de que, mira, comienza con el 10. Tú tienes un 100 de demanda insatisfecha. Comienza con 10 para ver qué. Si tienes calidad, si tienes precio, puedes entrar en el mercado a competir con los que existen. Entonces, le estamos dando cierto grado de seguridad para que pueda él ingresar al mercado. ¿Por qué 20? Hablemos de que le voy a hacer arriesgar mucho. Miren, yo me acuerdo, ustedes, tamitas, tienen hijos y utilizan los pañales de bebé. Ese proyecto es mío. Giovanni de Mela, un inversionista extranjero, tenía la idea en el mercado hace unos 20 años. Cuando llegó a mi oficina me dijo, economista, con usted se ha sido de llegar peor que con Jesús. Bueno, siéntese a hacer el proyecto. Nos sentamos 2 meses a hacer el proyecto. Y vean qué proyecto es hoy en el mercado nacional, los pañales de Giovanni. ¿Okay? ¿Cómo comenzó? Con una planta pequeña. En el sector de los moteles aquí en el norte de Quito. Ahora tiene 3 cuadras. Y ahora él produce su propia materia prima. Y no depende de las importaciones de las celulas. ¿De acuerdo? ¿Cómo ha ido creciendo? Le explico con eso el tamaño. ¿De acuerdo? Bien. El tamaño. La parte técnica. Las inversiones en activos fijos, ¿no? Terreno, edificios, maquinaria, vehículos, muebles de enseres y algunos otros pueden aparecer equipos de comunicación. Aquí tenemos costos, tenemos gastos. Estos son los aspectos importantes del tamaño, de la parte técnica del proyecto. ¿Dónde se va a poner? ¿Dónde lo ubico a la planta? Para eso yo tengo alguna teoría al respecto que hace que se pueda calcular con pesos. En este sitio que está cerca de la ciudad, tiene una vía de acceso, hay servicios básicos, hay mano de obra, cercanía de la materia prima y está cerca del mercado. Entonces esa matriz tengo que elaborarla para poder determinar la localización. Entonces son diferentes los aspectos que deben ser considerados para localizar. ¿Sí? Las vías de acceso, los servicios básicos, cercanía de la materia prima, disponibilidad de mano de obra,
cercanía del mercado. La pregunta es, como ejercicio, ¿por qué en Cuenca están asentadas la mayor parte de las empresas de cerámica? Ahí se explica, ¿de acuerdo? Acuérdense de esto. ¿Sí? Cuando le diga en la matriz, en el examen complexivo, ¿en qué se basa la localización? Ya sabemos, cerámica, mano de obra. Son especialistas los amigos cuencanos en el tema de la cerámica. Manejan bastante bien. Entonces, por eso está cerca. Y la arcilla es la mejor arcilla que tenemos. ¿No? ¿Sí? ¿Aló? Es la mejor arcilla. Por esa la localización. Cuando nosotros hemos visto que hay personas que quieren hacer un proyecto y dice, el terreno es el que me dejó la abuelita y es en una ladera, no hay vías de acceso, más me va a costar hacer toda esa estructura para llegar que en verdad comprar un terreno cercano donde, por ejemplo, los parques industriales. Esos son los ideales para hacer una planta. Pero como nosotros queremos utilizar la herencia, tenemos que hacer una vía de acceso, un camino vecinal, no sale muy caro. ¿Se entiende este tipo de cosas? Ok. El tamaño de planta. Tamaño de planta se refiere en base a ese tamaño de mercado, de demanda insatisfecha que me hablaron. Yo voy a coger un tamaño de una planta que pueda cubrir unas 3-4 veces de ese tamaño, del 10%. ¿Sí? Para dejarme la posibilidad de crecer. ¿De acuerdo? Pero no hacer una inversión tan grande. Un ejemplo es la empresa Arte Práctico, que fue el resultado del Pacto Andino, al cual al Ecuador le asignaron producir muebles para el mercado andino. El país hizo una gran inversión para poder producir al mercado de la subregión. Pero la respuesta del comprador no existió. Por lo tanto, cuando se vendía un producto de arte práctico, era tan caro porque tenían que recuperar los costos y los gastos. Entonces, definición, se quedó ese producto en el olvido. Y luego esa maquinaria se dedicó a hacer lápices. ¿De acuerdo? Eso no debemos hacer. Sobredimensionar el tamaño, pensando de que esto es lo que vamos a crear con nuestra empresa. Y vamos a ser racionales. Ese tamaño está compuesto por varios aspectos. Aspectos como el financiamiento. Uno que es limitante, por supuesto, ¿no? El financiamiento. Tecnología. Nosotros no somos un país productor de tecnología. Nosotros importamos tecnología, dependemos de la tecnología externa y viene amarrado en esa tecnología la materia prima. Entonces, hoy está vigente en el país esto de la nueva matriz productiva y cosas así. Por ahí tenemos que ir a enfocar los proyectos. ¿De acuerdo? El tamaño también depende de que exista disponibilidad en el mercado de la industria de maquinaria, el tamaño que nosotros queremos. Miren, en el mercado internacional, las fábricas que producen maquinaria para la producción están enfocados dentro de la globalización, es decir, maquinarias muy grandes. Un país como el nuestro, de 14 millones, 15 millones, de los cuales muy pocos tienen capacidad adquisitiva, entonces se reduce mucho el mercado. Y dice, pongamos, es una fábrica de vidrio. No, pues el mercado de una fábrica de vidrio es un mercado latinoamericano,
tiene Colombia, tiene México. Por eso es que no hay un mercado de vidrio, una fábrica de vidrio en el país. Vidrio claro. Están. Entonces depende de esa forma de tamaño de la producción para dimensionar la planta. Y ahí aparece, si yo conozco, tengo financiamiento, entendiéndose que en el financiamiento yo debo presentar garantías. Y el problema serio de nuestro medio es de que el inversionista, el promotor de los proyectos, no tiene activos que puedan ofrecer en garantías a las instituciones financieras. Y esas instituciones financieras le piden el 125% de garantías. Entonces, mira, quiero comprarme un barco y vale $2 millones. Bueno, yo te financio, dame las garantías. No, pero tengo solo mi casita y el auto. ¿Qué le está pidiendo? ¿Sí? Entonces, hay que relacionar que para la inversión, el financiamiento debe ser racionalito. ¿Sí? En base al respaldo. Obviamente considerando de que el mismo activo que es sujeto de financiamiento puede ser sujeto también de garantía. ¿Sí? Pero dependerá de los proyectos. ¿Sí? ¿Por qué? El activo fijo, terreno, edificios, hipoteca. Maquinaria, venta. Entonces, tienen diferentes valores este tipo de garantías. Por eso el tamaño también tiene que ver con las inversiones. ¿Estamos? Hablamos de terrenos, edificios, maquinaria, vehículos, muebles, enseres, tal vez equipos especializados, laboratorios, cosas. ¿Sí? Nosotros podríamos estimar ya en base al producto que requiero como inversión. Esto se transforma en nuestra inversión del proyecto. Si nosotros dimensionamos adecuadamente, vamos a poder decir la inversión que hacemos, cuánto vamos a poder pagar. ¿De acuerdo? Por el mercado, por las ventas, cosas, ¿no? Si ya tenemos la inversión, hemos dimensionado también los costos. Y dentro de los costos, aquí hay conceptos, ¿no? Conceptos teóricos. Una cosa es inversión, otra cosa es costos, otra cosa es gastos. Al determinar el tamaño del plan, la inversión que le pasa en el proyecto se desprecia. Los costos al producto directamente. Y los gastos en forma proporcional. ¿De acuerdo? Esto me dice que los costos están orientados a la materia prima, la mano de obra y al costo indirecto de fabricación, y aquí a los inventarios iniciales, finales, producción en proceso, producto terminado. Y esto me da el costo de ventas. ¿Verdad? Cuando yo hago los gastos en administración y en ventas, tenemos gastos, oficina, energía, suministros, mantenimiento. ¿Bueno? Y en ventas tenemos remuneraciones, comisiones y la representación de las áreas de ventas. Bueno, en el costo indirecto existe diferentes rubros, como los materiales indirectos que se escucha por ahí, ¿no? ¿Qué son materiales indirectos? Son las materias primas indirectas. No. Todavía tenemos esos conceptos. Yo escucho. Los materiales indirectos es el embalaje, las fundas. Si compramos la tablet, nos dan el estuche. Ese estuche es el material indirecto, porque el producto que hemos comprado es tablet. Si compramos un caramelo,
es el caramelo, pero no nos pueden vender sueltos porque se pegan, entonces nos dan en una funda, en una envoltura, y esa envoltura en una funda. Esa envoltura y la funda es el material útil. ¿De acuerdo? Aquí hay el costo indirecto y el material indirecto. Material indirecto. Y aquí tenemos también la mano de obra indirecta. Algunos textos hablan de la mano de obra indirecta, el portero, el de la moto. No. La mano de obra indirecta es el técnico, el especialista, el que en realidad no mete la mano en la producción. El ingeniero en alimentos, el de laboratorio, él es la mano de obra indirecta. No es la secretaria, la moto, el guardia. ¿Qué se constituyen ellos? Gastos. Bueno, ya vamos a ver un modelo. Por eso estamos yendo a la carrera. Si yo ya elaboro la localización, el tamaño, la inversión, los costos y los gastos, ya tengo los insumos para hacer mi proyección. ¿Ok? ¿Qué es la proyección financiera? Tenemos 3 estados de proyección financiera. Tenemos pérdidas y ganancias, flujo de caja y balance. Bueno, pérdidas y ganancias, flujo de caja y el balance. Al hablar de pérdidas y ganancias, que yo voy a proyectar de este proyecto que estamos elaborando mentalmente, ¿sí? El primer rubro de pérdidas y ganancias es ventas. ¿Producto de qué es las ventas? ¿Verdad? De la producción. ¿Pero qué? La cantidad de bienes por el precio de ingresos. ¿De acuerdo? Las ventas es cantidad por precio, ingreso. ¿Sí o no? Estos ingresos vienen acá, ventas netas. Estas ventas, no todos los que hacemos proyectos consideran lo siguiente: las ventas al crédito. ¿Por qué? La mayoría de personas que proyectan, voy a tener tanto de ingreso y para el siguiente año voy a crecer en un porcentaje y así sigo creciendo. No es así. Porque siempre en una empresa existe una política de ventas. La política de ventas nos permite conocer las cuentas por cobrar. ¿Sí? Y la política de compras también me permite conocer mi cuenta por pagar. Y eso está en el balance. Y me permite también conocer que la empresa mantiene una política de producción. Y dice, me demoro en producir tantos días. Las existencias deben estar para la producción de esos días. Me demoro en vender tantos días. Es una política. Y también yo tengo que mantener un stock de inventarios para poder producir, poder vender y poder hacer el ciclo de caja. ¿De acuerdo? Muchas personas no consideran estas consideraciones. Hacen muy llano las estimaciones futuras, las proyecciones. Por ejemplo,
las ventas sobre 360 días, ¿qué me está diciendo? Solves. Venta diaria. Por la política de 15 días, me está diciendo que esa es mi cuenta por cobrar. Y nosotros, cuando examinamos la información de las empresas históricamente, vemos qué es lo que sucede con esas cuentas de la empresa que están en los balances. Y nos dice, mira, yo tengo un crédito por cobrar, clientes de 60 días. Ya, pues, modifícalo, bájalo. Es que no puedo. Se me va el cliente si le bajo un día de crédito. Es imposible. Este tipo de consideraciones deben ser analizadas también en los proyectos. ¿De acuerdo? Cosa que no lo hacen. No lo hacen para nada. Muy llano. Ventas, porcentaje y listo. Mal hecho eso, ¿no? Sí está claro, ¿no? Las ventas. Segundo es costo de ventas. Que ya les indiqué aquí cuando hablábamos del costo. ¿De acuerdo? Y ese costo de ventas me da la utilidad. ¿Okay? Y a eso tenemos el gasto administrativo que yo ya elaboré en la parte siguiente. Y ahí tenemos el gasto de ventas que yo ya elaboré en la parte técnica. ¿De acuerdo? Cuando yo vendo a crédito y tengo aquí cuenta por cobrar clientes. Y en el flujo de caja, ingresos por ventas. Por ventas netas. ¿Sí? Y esto se ha repartido en dos partes. Flujo de caja, lo que ingresa en efectivo, y cuentas corrientes al balance y cuentas por cobrar. Bueno, este manejo financiero, contable, cumple la partida, ¿no? Esta parte fundamental de la estimación de los proyectos a futuro, hay problemas. Bueno, ya, el flujo de caja, tenemos los ingresos operacionales, los egresos operacionales, los ingresos no operacionales y los ingresos no operacionales. Conceptos fundamentales. Los ingresos operacionales es todo lo que viene producto de ventas. Egresos operacionales, todo lo que tengo que invertir para producir. ¿Qué viene a ser? Viene a ser algo como el pérdidas y ganancias. ¿Cómo que? Pago proveedores, gasto, ventas. Pero con una diferencia, de que la diferencia está radicada en que en el flujo de caja no se consideran las depreciaciones y amortizaciones. Solo el efectivo. Por eso se llama flujo de caja, cash flow. ¿Sí? Solo el efectivo. La parte contable se queda nomás en el pérdidas y ganancias. Ya vamos a ver en un ejercicio y ahí lo vamos a entender mejor. ¿Estamos? ¿Sí se entiende? Sí. En el gasto administrativo se crea, en el gasto, en el pérdida y ganancias se crea también el pago a los trabajadores y el impuesto a la renta. Porcentaje del 22%. El impuesto a la renta. Y el 15% a los trabajadores. Eso se paga, son cuentas por pagar a futuro, cuentas por pagar en el balance, en el pasivo. ¿De acuerdo? Esto debemos considerar. Y en el flujo de caja también. Son salidas de dinero. Miren, de lo que yo conozco, poco que conozco, el que sabe estructurar esto tiene fuentes de trabajo. E inclusive dice, necesito un profesional que conozca solo elaborar el flujo de caja. Y pagan bien. Si acaso, contra la inatención. Bueno, esto
esto es el estado proporcional. Porque todos los valores ya los vamos a ver luego. Tenemos ya un minuto. ¿Preguntas, no? ¿Sí está claro? Sí, claro. Calladitos. Pérdidas y ganancias, flujo de caja y balance. ¿Ok? En la evaluación, yo he estimado aquí, en el flujo de caja, el ingreso, el flujo operacional, que es el ingreso operacional menos el ingreso operacional. ¿De acuerdo? Me da el flujo operacional. Este flujo de caja operacional que yo proyecté es el que me va a permitir a mí calcular el punto de equilibrio, el periodo de recuperación de la inversión, el costo, beneficio y hacer una sensibilidad. Estos son los criterios de evaluación de proyectos. No es otra cosa que decirle al empresario, mira, si tú inviertes, vas a vender tanto, vas a gastar tanto, vas a tener estos costos, y tu banco es este. La tasa interna es esta. Vas a recuperar en tanto tiempo, vas a sacar de $1 que inviertes, vas a sacar $otro, y te vas a, estos son los precios de equilibrio y la cantidad de equilibrio. En estas condiciones, yo te sugiero que inviertas. Si eso no tengo, no inviertas. Eso es hacer proyectos. Hasta ahí nomás. ¿De acuerdo? Los criterios de evaluación que me permite sugerir que el proyecto es viable o no. ¿De acuerdo? Se me quedó algo. Con esto, con pérdidas y ganancias, el balance, yo puedo hacer un presupuesto. Y ese presupuesto, yo puedo sacar indicadores financieros o índices financieros de diferente tamaño, diferente posición. ¿Cuánto es la utilidad, ¿sí?, frente a las ventas? Utilidad frente al patrimonio, capital social, la solidez, la prueba ácida. Eso es otra cosa que también podemos hacer. ¿Estamos? Las 10. Vamos a ver los números para entender. Si se entendió, estos proyectos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Con confianza, con preguntas. ¿Alguien está hablando? Es porque quiere preguntar. Dígame a mí. Díganlo más a mí. ¿Quiere preguntar? ¿No? Por el momento no. Entonces,